Mi amadísimo y fraterno Paco Ignacio Taibo II, escritor, director del Fondo de Cultura Económica, historiador y autor de este libro que estamos viendo, La Libertad, 13 historias para la historia, con el cariño de siempre. Gracias, Paco Ignacio, por esta conversación. Un placer, igual que siempre. Paco, ¿cómo nace este libro? ¿Son acaso historias que has recogido a lo largo de tu vida? ¿De qué manera las fuiste compilando? ¿Porque te sacudieron? ¿Porque te despertaron la curiosidad? ¿O han surgido de tu inventiva? Yo creo que fue un trabajo de muchos años, vas encontrando historias que te resultan muy atractivas y siempre en la lógica de hay que contar bien la historia es para narrarla, si no el ciclo se rompe, ¿para qué hacemos historia e investigamos si no es para contarla? Mm. Sí. Entonces, en esa lógica, pues a lo largo de los años vas acumulando. Tenía en el closet, ¿qué serán? Como 15 historias que me gustaban y a lo largo de los años avanzabas. Encontrabas un archivo, luego ibas buscando otra cosa y por tropezón te encontrabas otra historia y se fueron acumulando. Y cuando empieza la pandemia descubrí, después de organizar que el fondo funcionara con mecanismos de comunicación, llegó un momento que yo tenía reuniones con un centenar de personas a lo largo de las 24 horas. Tenía el segundo problema que es, ¿y esto? Y encontré que había un agujero en mi vida, que en las noches profundas, de 2 de la mañana a 4 a 5, tenía tiempo libre. Ah, Y dije, es el momento para contarlo, para escribirlo. Y me puse a escribir. Y fue relativamente rápido. Así como fue muy lento irlas encontrando, irlas armando las historias, escribirlas fue relativamente rápido. Me las debo haber escrito en 6 meses el libro, en estas noches. Y deseché tres de las, o dos de las 15 que tenía, porque no estaban las investigaciones con el grado de profundidad que yo las quería. En principio dije, lo que aquí tengo es una especie de canto a la libertad, hombres exacto. que vivieron y murieron por la libertad. Pero a la hora de ver lo que tenía y empezar a escribirlo, se me colaron dos o tres historias que venían no del lado claro, sino del lado oscuro, man. Pero me gustaban mucho y dije, bueno, pues van para adentro. Al fin y al cabo, el corazón del libro es este canto a la libertad y a los luchadores de la libertad, pero también caben las otras historias. Y entonces me metieron en el libro la historia de las banderas del león alado venecianas, que me parecía muy divertida, o la historia de un espía que luchó contra los comuneros en París y que fue fusilado en la calle Puebla por los comuneros, para la calle que celebraba la derrota mexicana en la Segunda Batalla de Puebla, en París. Y otra, la del Photoshop de Stalin, que dije, ¿cómo la voy a dejar fuera? Me encanta. Stalin, rey del Photoshop, que cada vez que iba borrando personajes de las fotos y estaba la primera foto original y la segunda versión con un personaje borrado. Y ya la más loca es una historia de una foto donde aparece son 5 personas, luego 4, luego 3, luego 2 y luego Ah, queda solo Stalin. Entonces quedó esta especie de libro cuyo centro, cuyo corazón sería la libertad, pero que reunía historias de la historia. ¿dirías que es un trabajo de investigación, de paciencia o de pasión? Las dos. Porque si una historia no te conmueve mucho, no te gana, no la vas a poder contar bien. Entonces era fundamental que fueran historias que te calentaran. La de Sterling Hayden, el actor norteamericano, que era el niño bonito de Hollywood, salido de las filas de los trabajadores del mar, era pescador y entonces se lo llevan a Hollywood, pero no le gusta el cine y termina combatiendo en Yugoslavia con el ejército norteamericano apoyando a la guerrilla. Es el único ciudadano en el mundo que tiene las dos medallas, la del Congreso y la de Tito, de la resistencia guerrillera yugoslava, y que luego entra en una curva de caída muy terrible. Y me atraía mucho por esto, ¿no? El personaje que se quiebra y que tiene que encontrar a lo largo de su vida la manera
de recuperar su esencia. Y al mismo tiempo, porque era el heredero natural de Bogart o de algunos de las estrellas norteamericanas del cine, y no le gusta el cine, no le gustaba nada. Y entonces, bueno, es un trabajo de investigación que me llevó a un proceso de tener que revisar 40 películas de Sterling Hayden en los recónditos esquinas de Internet y de YouTube y del el IMBD. Ah, o la historia de un cuadro maravilloso que a mí me parece romántico, a morir, sexo suave, que compite duramente con el sexo duro de Playboy, pero esto es otra cosa. Esta mujer envuelta en tules de Leighton, un pintor victoriano, que pinta este cuadro que fracasa, y este cuadro se vende en centavos, y él no lo, en vida no se entera, y que luego resulta que va a dar a un museo perdido en Ponce, Puerto Rico, comprado por un millonario, y que cuando lo valoran, al valorarse la trayectoria de Leighton, pues cuesta un par de millones de dólares. Entonces, me parecía fascinante el destino de este cuadro, ¿no? Y la batalla de Leighton por contar esta historia de amor, que además es una historia de amor rara, porque los indicadores que tenemos sobre su vida privada parece que era homosexual, no está nada claro. Y sin embargo es un cuadro de amor muy peculiar, y de amor y de sexo, ¿no? De sexo sugerido, una mujer envuelta en tules anaranjados. Entonces Oye, era un libro muy, muy loco. La historia de un general ruso que estuvo en todas las guerras, pero iba cambiando de nombre. Entonces, a la hora de la investigación, se me escondía, porque se llamaba Galen en la Revolución China, se llamaba Blücher en la Revolución Rusa, se llamaba, ¿no? Y entonces iba bailando en el mundo, y cuando digo, es que es el mismo, pero entonces tengo que conectarlo, porque los cambios de nombre, por razones de clandestinidad en la época de la Revolución Rusa, este, cambia de nombre, de apariencia. Es el hombre que al fin y al cabo está dirigiendo la defensa de Madrid contra el franquismo, mm, ¿sí? Y entonces, oye, bueno, era apasionante seguir esta huella. ¿qué pasó con tus personajes? ¿Cómo fue tu relación con ellos? ¿Te sedujeron o te desafiaron o incluso te irritaron de tal manera que tuviste que adentrarte en ellos o qué? Siempre te pasa esto que llamamos el síndrome de Estocolmo con tus personajes. Los personajes muy llamativos, heroicos, brillantes, te cautivan. Y los personajes más locos y más sórdidos, como hay un personaje, es von Stenberger, Unger, que es un varón loco del ejército blanco zarista, que termina diciendo que él es el heredero de Gengis Khan, y Ay, dirige un ejército de zarrapastrosos asesinos, que termina combatiendo con 30 chamanes por delante, haciendo ritos sí. chamánicos, y que le dicen, no vayas a combatir antes de la una, tienes que combatir entre una y dos. Y este personaje, que resulta muy repulsivo, asesino, etcétera, pero atractivo, pues. Este fue uno de los que me vinieron del lado oscuro. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en estas 13 historias para la historia? Que me cautiven tanto como me cautivaron a mí. O sea, que la idea de que la historia puede ser muy amena, si está bien contada, este, gana lectores que en principio te podrían decir, a mí no me interesa eso, ¿no? A mí no me interesa la huelga de las prostitutas en Veracruz en 1922 que dirige Herón Proal. Y yo digo, sí, sí te interesa, te la voy a contar, voy a intentar contártela bien. Bien. ¿Algo más que quieras añadir para quienes nos están viendo y escuchando y se pregunten o te digan un día, oiga, lo vi con el güey de Rocha, ¿por qué habría de leer? ¿Por qué habría de leer su libro? ¿Mm? ¿Por qué habrían de leerlo? No lo sé. Cuando uno escribe cosas dispares, como una novela policíaca, un libro de historia narrativa o un libro como este, ah, es como tirar una botella.
la botella de Robinson Crusoe que tira al mar para ver si alguien se Sí. entera que está perdido en una isla. Pero estoy esperando las primeras reacciones. El libro empieza a ser leído, las primeras reacciones de los lectores, para Oye, ver si acerté o no acerté. eh, Pero en última cosa, si aciertas con 10 o con 1000 o con 5000, pues estás en lo que querías. Los escritores escribimos para que nos lean, no escribimos para leernos a nosotros mismos, ¿no? eh, esta pregunta sí es muy profunda. ¿Ya está a la venta, Paco? Ya, en todos lados. Ya lo podemos encontrar en todas partes. Como siempre, Paco Ignacio Taibo II, ya sabes que hay un cariño genético de toda la vida. Gracias por esta nueva aportación. Gracias por este nuevo canto a la libertad. 13 historias para la historia. Eh, Como siempre, sabes que mis espacios han estado y estarán siempre abiertos para ti y para todos los Taibo. Te mando abrazo y beso fraternos. Gracias, Paco. Muy amable. Gracias a la comunicación de los medios puedes sobrevivir, porque el primer gran problema es que la gente se entere de que el libro está ahí, ¿no? Me Ya parece muy luego bien. que decida si quiere gastarse su dinero en comprarlo y en leerlo, o pedirlo prestado, yo creo que se vale todo. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica y autor de este libro La Libertad, 13 historias para la historia. Gracias, gracias siempre.